Curiosidades sobre videojuegos, parte número 2. El primer videojuego se creó en el año 1958. Este primer juego se llamó Tenis para dos y fue creado por el físico William Higginbotham. Era un juego sencillo para dos jugadores que simulaba un partido de tenis utilizando un osciloscopio, que era un tipo de instrumento electrónico utilizado para mostrar y analizar formas de onda. Los jugadores usaban perillas para controlar la posición de sus paletas en la pantalla y golpeaban un punto que representaba una pelota, de un lado a otro sobre una red virtual. Si bien era un juego simple, fue innovador porque demostró el potencial de los juegos electrónicos y allanó el camino para el desarrollo de la industria de los videojuegos tal como la conocemos hoy. El primer videojuego comercial no fue un éxito. El primer videojuego comercial fue Computer Space, desarrollado por Nolan Bushnell y Ted Dabney y lanzado en 1971. Computer Space era un juego arcade de combate espacial que desafiaba a los jugadores a pilotar una nave espacial y destruir platillos enemigos mientras evitaban el fuego entrante. Aunque Computer Space era tecnológicamente avanzado para su época, sus controles complejos y su nivel de dificultad hacían muy complicada la comprensión por parte de los jugadores. Y si bien no fue un éxito comercial, sentó las bases para el futuro de la industria de los videojuegos. Un año después, Bushnell y Dabney fundaron Atari y lanzaron su segundo juego, Pong, que se convirtió en un gran éxito y ayudó a establecer los videojuegos como una forma popular de entretenimiento. El Guinness World Records 2009 Gamers Edition enumera a GTA San Andreas como el videojuego con el mayor elenco de voces, con 861 actores de doblaje acreditados, incluidos 174 actores y 687 intérpretes adicionales. Muchos de esos intérpretes eran fanáticos de la serie que querían aparecer en el juego. El personaje de Boo en la serie de los videojuegos de Mario está basado en la esposa a veces malhumorada del asistente de dirección Takashi Tezuka. Boo se encoge cuando Mario lo mira, pero cuando Mario se da la vuelta se vuelve grande y amenazador. La estructura cristalina de un virus del SIDA se descifró en 10 días utilizando un videojuego en línea llamado Foldit. Esto era algo que había dejado perplejos a los científicos durante más de 15 años. El inventor de la Game Boy fue originalmente el conserje de Nintendo. El presidente de la empresa pasó por allí y quedó impresionado por un juguete que había creado por aburrimiento. Posteriormente pasó a tener una carrera ilustre. La canción de apertura del Skyrim fue cantada por solo 30 personas, pero la cantaron 3 veces y la mezclaron, por lo que parece que hay 90 personas cantando. A Robin Williams le gustaban tanto los juegos que nombró a sus 2 hijos con nombres de personajes de videojuegos, Zelda y Cody. El sistema de combos en todos los juegos de Street Fighter posteriores al Street Fighter 2 fue el resultado de un error que permitía a los jugadores vincular movimientos antes de que terminase el anterior. El mundo de Minecraft tiene aproximadamente el mismo tamaño que el del planeta Neptuno. Un hombre pasó 3 años diseñando y creando la ciudad perfecta usando SimCity 3000. La ciudad, llamada Magnasanti, tenía la población máxima del juego de 6 millones, sin crimen
ni contaminación. La relación entre Super Mario y Nine Inch Nails. Muchos de los Koopalings de los juegos de Super Mario llevan nombres de músicos famosos. La mayoría de la gente puede ver el patrón en los nombres de Ludwig, Iggy y Lemmy. Lo que quizás no sepas es que el Triceratops que escupe fuego de Super Mario World se llama Reznor, en honor a Trent Reznor de Nine Inch Nails, quien también creó la banda sonora del Quake. El primer videojuego en el espacio. La versión de Tetris para Game Boy fue el primer juego jugado en el espacio. En 1993, el Tetris viajó a bordo de un cohete Soyuz TM-17 hasta la Estación Espacial Mir, donde fue jugado por el cosmonauta ruso Alexander Serebrov. Posteriormente, el juego se vendió en una subasta por $1.220. Fanfiction de Smash Bros. Con 4.061.129 palabras repartidas en 220 capítulos, una historia de fanfiction de Smash Bros. Llamada The Subspace Emissaries World's Conquest es una de las obras literarias más largas en el idioma inglés. El libro está escrito por alguien que escribe bajo el nombre de Aura Channeler Chris. La novela publicada más larga es Hombres de Buena Voluntad, de Jules Romain, con 2.070.000 palabras y 8.000 páginas. Gandhi, el agresor. En el primer juego de Civilization, el índice de agresión de Gandhi era el más bajo, lo que significa que no quería hacer la guerra. Sin embargo, si un jugador elige la democracia, su agresividad baja 2 puntos. En lugar de caer al negativo, el número giraba hasta 255, el índice de agresión más alto posible. La democracia convertía a Gandhi en un titán lanzador de armas nucleares. El hombre detrás de Super Mario. En realidad, Mario lleva el nombre del propietario del primer almacén de Nintendo, el señor Mario Segale. El nombre original de Mario era en realidad Mr. Video Game, que terminó convirtiéndose en el apodo de Mr. Segale. ¿Qué significa Atari? Atari es una palabra japonesa que significa éxito. A Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario Bros. Y Donkey Kong, no se le permite ir al trabajo en bicicleta porque su seguridad es demasiado importante para Nintendo. Half-Life, Metal Gear Solid, GoldenEye, Fallout, Banjo-Kazooie, Prey, que no se lanzaría hasta 9 años después, y Duke Nukem Forever, que no se lanzaría hasta 14 años después, fueron revelados juntos en el E3 de 1997, en un periodo de solo 3 días. El dragón Paarthurnax en el Elder Scrolls V Skyrim tiene la voz del mismo hombre que le da la voz al Mario de Nintendo. Charles Martinet expresa tanto al líder de los Barbas Grises con su voz profunda y ronca, como al personaje más icónico de Nintendo con su agudo acento italiano. Rockstar Games contrató a pandilleros de la vida real para dar voz a los personajes de fondo en el GTA V. En un intento de agregar la mayor autenticidad posible a un juego ambientado en un inframundo criminal ficticio, los productores decidieron alejarse de los actores de Los Ángeles que agregaban poco más de 2 dimensiones a los personajes a los que daban voz. Muchos de los personajes son gángsters que pertenecen a pandillas, por lo que
Rockstar Games consiguió contratar a gángsters genuinos para interpretar el papel. Muchos de los que vieron sus guiones los tiraron al suelo, ya que no eran lo suficientemente reales, y en su lugar grabaron su propia versión. Los ruidos de fondo en el Silent Hill 2 fueron aleatorios para mantener a los jugadores al borde de sus asientos. En muchos juegos, tener buen oído y captar sonidos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los desarrolladores del Silent Hill 2 descubrieron que al aleatorizar el orden y el tiempo en el que suenan cosas como pasos, respiración, cristales rotos e incluso chillidos, los jugadores se mantenían nerviosos y no podían predecir lo que podría venir después. Counter-Strike era inicialmente un mod personalizado que podías jugar en Half-Life. En 1999, Ming Le y Jess Cliff crearon la primera versión de Counter-Strike en un mapa personalizado en Half-Life. Para el año 2000, la pareja había realizado 5 versiones beta y creado un sitio web que atrajo suficiente atención de los creadores de Half-Life como para comprarlos y contratarlos para desarrollar una versión completa de Counter-Strike. El juego se convirtió en uno de los juegos de disparos en primera persona más influyentes, desarrollando muchas de las mecánicas de juego FPS que se encuentran en casi todos los juegos de disparos modernos. Lanzado en 1991, Neverwinter Nights fue el primer MMORPG exitoso. Algunos pueden afirmar que otros juegos anteriores fueron los primeros MMORPG, pero Neverwinter Nights fue el primero en seguir un formato similar al que luego se convertiría en el estándar. Cuando salió Neverwinter Nights por primera vez, costaba tanto conectarse a internet que solo jugar 1 hora te costaría $6. En 1995, el juego había alcanzado su máxima popularidad y sus servidores podían albergar hasta 500 jugadores a la vez. En las primeras 24 horas de su lanzamiento, más de 1 millón de personas iniciaron sesión en Xbox Live para jugar al Halo 3. Halo 3 sentó un nuevo precedente para la serie, recaudando $300 millones durante la primera semana de ventas. Cuando en 2009 se jugó la millonésima partida de online de Halo 3, solo se habían jugado 800.000 partidas del Halo 2, a pesar de que se había lanzado unos 3 años antes. La primera demo jugable del StarCraft fue esencialmente una versión rediseñada de Warcraft, pero en el espacio. De hecho, su propio estudio se refirió literalmente a él como orcos en el espacio, ya que estaba destinado a ser un juego de trabajo rápido que capitalizaría el éxito de Warcraft. Viniendo de un entorno tan poco inspirado, no es de extrañar que Blizzard se enfrentara a grandes críticas por su demo. El equipo detrás de StarCraft tuvo algunos cambios y se decidió a rehacer todo el juego. Command & Conquer Red Alert fue uno de los primeros videojuegos prohibidos en China. Como juego que, en esencia, te permite luchar con tu ejército contra ejércitos comunistas, no es exactamente el tipo de cosa que China hubiera querido que existiese. Alguien avisó al gobierno chino sobre esto, por lo que prohibieron Red Alert y sus secuelas posteriores. Otros juegos de Command & Conquer que no se centraban en la aniquilación total del comunismo se han vendido legalmente en China a lo largo de los años sin problemas. Inicialmente, el Assassin's Creed estaba destinado a ser un spin-off del Prince of Persia. En el año 2003, Prince of Persia: Sands of Time estaba de moda. Ubisoft, el estudio detrás,
encargó a sus desarrolladores la creación de un juego que redefiniera por completo el género y utilizara toda la potencia de la próxima generación de consolas de videojuegos. El estudio originalmente lanzó el juego que se les ocurrió como Prince of Persia: Assassins. Sin embargo, a medida que comenzaron a construir el juego, se encontraron creando una bestia completamente nueva y pronto se dieron cuenta de que tendría que ser un juego completamente diferente. Si haces clic suficientes veces en las unidades en Warcraft 3, se molestarán contigo y empezarán a responderte. Por ejemplo, si haces clic en un campesino demasiadas veces, es posible que empiece a insultarte o incluso a gritar: «Ayuda, ayuda, estoy siendo reprimido», una referencia directa a la escena de los Caballeros de la Mesa Cuadrada de Monty Python. Dogmeat, el compañero canino del Fallout 3, fue modelado a partir del perro de Mad Max 2. En la segunda película de Mad Max se puede ver al Max de Mel Gibson deambulando por el páramo vacío en compañía de un perro ganadero australiano. Los desarrolladores de Fallout eran obviamente fanáticos de las películas de Mad Max, ya que el personaje jugable de Fallout 3 se parecía a Max en muchos aspectos. Y otro dato curioso, Dogmeat lleva el nombre del perro de la no tan exitosa película posapocalíptica de 1975, A Boy and His Dog. Mass Effect inicialmente se llamó Science Fiction X. Science Fiction X, a menudo abreviado por los desarrolladores como SFX, fue el nombre en clave dado a Mass Effect mientras el juego estaba en desarrollo. Cuando llegó el momento de darle un nombre al juego, muchos presionaron por Science Fiction X o SFX sin darse cuenta de que estaban demasiado cerca del juego, y ese habría sido un nombre realmente horrible. Afortunadamente para todos, el juego terminó recibiendo el nombre de una de las cosas más poderosas del universo del juego: la energía utilizada para impulsar gran parte de la tecnología de la saga. Leonard Nimoy, de Star Trek, narró gran parte del Civilization 4 de Sid Meier. En 2005, cuando los jugadores iniciaron Civilization 4 por primera vez e investigaron su primera tecnología, no podían creer la voz que estaban escuchando. Era, por supuesto, nada menos que la voz de Spock en Star Trek, narrando con calma pero firmeza los propósitos de todas las tecnologías disponibles. En el momento de su lanzamiento, Super Smash Bros. Ultimate era el juego crossover más grande de la historia. En Ultimate no solo puedes tomar el control de todos los personajes que han aparecido en los juegos anteriores de Super Smash, sino también de muchos más de otras franquicias de juegos. Hay más de 80 personajes jugables en total, incluidos Banjo-Kazooie y Sephiroth de Final Fantasy de plataformas rivales. Se rumoreaba que Japón se había quedado sin monedas de 100 yenes cuando Space Invaders se lanzó por primera vez en 1978. Aunque esto nunca se demostró, no nos sorprendería en absoluto, teniendo en cuenta que en su primer año recaudó más de 600 millones de dólares solo en Japón. En 1981, el clásico instantáneo había recaudado 1.000 millones de dólares de jugadores en salas recreativas de todo el mundo. La agencia de detectives Pinkerton intentó demandar a Rockstar Games tras el lanzamiento de Red Dead Redemption 2. En primer lugar, sí, eran una verdadera agencia de detectives en los días del lejano oeste en Estados Unidos. No podemos decir si eran tan villanos como se los presentaba en Red Dead Redemption 2, pero la empresa matriz de la agencia de detectives parece no creerlo.
demandaron a Rockstar Games por la forma insidiosa en que fueron retratados, pero finalmente retiraron la demanda y resolvieron el problema en privado. El manual de Super Mario Kart en realidad recomendaba a los jugadores hacer trampa y mirarse en las pantallas de los demás para obtener ventaja. Esto fue, por supuesto, en la época de los grandes televisores, por lo que era prácticamente imposible no ver lo que estaba haciendo el otro jugador. Dicho esto, el concepto de trampas de pantalla ha sido prohibido por los jugadores desde que se crearon los juegos multijugador. Suponemos que Nintendo debió haber aceptado el hecho de que los jugadores vieran lo que estaban haciendo sus amigos y decidió diabólicamente fomentar actos tan atroces. Hay más de 17 millones de armas utilizables diferentes en el Borderlands 2. Originalmente, los Sims estaban destinados a ser un simulador de arquitectura. Los Sims se incluyeron por primera vez en el juego para que los jugadores pudiesen ver cómo funcionarían realmente las casas que habían creado. Después de eso, sin embargo, los desarrolladores se dieron cuenta de que los Sims en sí eran mucho más interesantes que un simple simulador de arquitectura. El primer juego de la saga Battlefield fue creado por tan solo 14 personas. Carrie Fisher puso voz a una parte de Dishonored. En un movimiento sorprendente considerando la fama de Fisher, Bethesda Softworks decidió ocultar su voz como una especie de huevo de Pascua. La ciudad principal de Dishonored, Dunwall, tiene parlantes por toda la ciudad que emiten constantes advertencias y propaganda. Si matas a la persona que normalmente hace estos anuncios, un personaje con la voz de Carrie Fisher interviene y hace los anuncios en su lugar. Hideo Kojima usó ladrillos Lego para ayudar a su equipo a construir Metal Gear Solid. Cuando se lanzó Metal Gear Solid en el año 1998, cambió el mundo de los videojuegos para siempre. En ese momento, desarrollar juegos en 3D era un concepto relativamente nuevo y al equipo detrás del juego le resultó difícil imaginar cómo funcionarían los ángulos de la cámara. Una solución única que se les ocurrió fue crear primero los distintos niveles del juego a partir de ladrillos Lego y luego filmarlos, lo que permitió a los desarrolladores crear perspectivas más realistas. El título provisional del Doom era El ataque de los atacantes. Afortunadamente, los creadores de Doom se dieron cuenta rápidamente de que este nombre era demasiado estúpido y abandonaron la idea. Al final, la inspiración para el nombre de Doom provino de una fuente sorprendente. Tom Cruise, en su película de 1986, El color del dinero, el personaje interpretado por Tom Cruise se refirió al contenido de su caja de tacos de billar como Doom, presagiando la destrucción total de su oponente. Si bien Heroes of Might and Magic 3 obtuvo una nueva versión en HD, sus expansiones no, porque se perdió el código fuente. Desafortunadamente, el código fuente de las expansiones no se encontró por ninguna parte cuando se estaba realizando la nueva versión en HD. Sin embargo, fue redescubierto en el disco duro de un ex desarrollador 3 años después. World of Warcraft acumuló 5,5 millones de líneas de código en sus 5 primeros años. El WoW es sin duda uno de los MMORPG más grandes y populares de la historia. Y en 2009 Blizzard anunció que había escrito unos 5 millones de líneas de código para este gigantesco juego, lo que suma unas 90.000 páginas.
Los creadores del Dark Souls trolearon completamente a los jugadores. Al hacer tu personaje puedes optar por comenzar con varios elementos, siendo uno de ellos un colgante. Este colgante no tenía ningún efecto aparente en el juego, lo que llevó a los jugadores a buscar algún posible uso para él. Al final, los desarrolladores fueron sinceros y admitieron que agregaron el colgante como una especie de broma. The Legend of Zelda Ocarina of Time ha sido el juego con mayor ranking desde su lanzamiento en 1998. En ese año, los críticos de juegos IGN se sentaron y jugaron Ocarina of Time completo en aproximadamente 17 horas, una tarea nada fácil teniendo en cuenta que no tenían guías con las que jugar. Cuando terminaron de contar sus reseñas le dieron una puntuación perfecta, convirtiéndose en el primer juego al que le dieron un 10 de 10. Todos los demás críticos se encontraron en una situación similar y por esta razón el sitio web de reseñas Metacritic ha clasificado a Ocarina of Time como el mejor juego de todos los tiempos y probablemente lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Dragon Age Origins tiene más de 900.000 palabras de diálogo. Los juegos de rol de BioWare ciertamente no carecen de palabras, eso es seguro, considerando que también es el estudio detrás de las series Baldur's Gate y Neverwinter Nights. Ambos juegos son conocidos por su pura palabrería. Ahora bien, una novela promedio solo tiene alrededor de 100.000 palabras, lo que significa que jugar Dragon Age Origins podría equivaler a leer 9 libros. Hay un trozo de queso escondido en cada nivel del Perfect Dark. Cuando se lanzó Perfect Dark, era común esconder huevos de Pascua en los juegos que, si se encontraban, desbloquearían ciertos trucos. No siendo ajenos al concepto, los desarrolladores escondieron pequeños trozos de queso amarillo durante todo el juego con la idea de que desbloquearía trampas, pero cambiaron de opinión en el último minuto. En cambio, los trucos se desbloqueaban al completar misiones dentro de ciertos tiempos, algo que sería difícil de hacer mientras se distraía uno buscando pequeños trozos de queso. La primera edición de Minecraft se realizó en solo 6 días. Markus Persson comenzó a trabajar en un juego que tituló de manera bastante imaginativa Cave Game el 10 de mayo de 2009, inspirándose en Dwarf Fortress e Infiniminer. 4 días después de iniciado el desarrollo, Persson cambió el nombre del juego a Minecraft, Order of the Stone, y las cosas realmente empezaron a acelerarse. El 16 de mayo, Persson tenía una copia terminada de la versión alfa del juego, con su título reducido a Minecraft, lista para ser lanzada a probadores privados, y el juego se lanzó públicamente al día siguiente. Los creadores de Journey decidieron eliminar la comunicación por voz para que los jugadores sean más cooperativos. Al desarrollar Journey, That Game Company probó una variedad de formas para que los jugadores se comunicasen entre sí. Con solo un pulgar hacia arriba o hacia abajo disponible, los jugadores usarían con más frecuencia el botón de pulgar hacia abajo. Y el chat de voz se evitó por completo por temor a que los adolescentes maldijeran a los jugadores. Al final redujeron tu capacidad para comunicarte con otros jugadores a un simple ping, agregando un nivel completamente nuevo al juego al desafiarte a interpretar lo que el otro jugador quiere decir cuando te hace el ping. Y la última. Algunos de los personajes de Star Wars Knights of the Old Republic se basaron en personajes que los desarrolladores interpretaban en juegos de rol de mesa. Personajes como Salvar, Bastilla o Karth.
se inspiraron principalmente en personajes que el diseñador principal y sus amigos crearon para jugar un juego de rol de mesa con temática de Star Wars en su tiempo libre. El diseñador principal, James Olen, había trabajado anteriormente en la serie Baldur's Gate y utilizó la misma táctica para crear algunos de los personajes de la serie.